Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 131 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un artículo 131 que habla sobre la planificación de la actividad económica del país. Y dice así el 131.1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Así que, ni el gobierno, ni el presidente, ni nadie más. El Estado, muy importante, por ley, importante para los test, no fallar en estas dos palabritas. Podrá planificar la actividad económica general. Atentos a la coletilla final. Actividad económica general. ¿Y qué significa planificar la actividad económica general? Pues se refiere a formular estrategias y políticas que guíen al gobierno para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios de un país. En este caso, España. Es decir, establecer unas metas, asignar recursos y coordinar las acciones para conseguir un crecimiento económico sostenible y un bienestar de la población. Y en concreto, atender a las necesidades colectivas. Necesidades colectivas. ¿Qué necesidades colectivas puede tener un país? Por ejemplo, garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales, como la salud, transporte, energía, fomentar el empleo, el crecimiento económico, mantener una estabilidad económica, proteger el medio ambiente, desarrollo sostenible y sobre todo reducir la desigualdad y la pobreza. Esas pueden ser una serie de necesidades colectivas, objeto de la planificación de la actividad económica general. Otro objetivo es el de equilibrar y armonizar. Equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, es decir, el desarrollo por zonas, por regiones, ya sean comunidades autónomas, provincias, y sectorial, referido a sectores de la producción, sectores económicos. Y estimular también, ese tiene objetivo de la actividad económica general, esa planificación, el siguiente objetivo es estimular el crecimiento de la renta y riqueza y su más justa distribución. ¿Y qué diferencia hay, se me ocurre así, entre renta y riqueza? Pues la renta se refiere a los ingresos que una persona recibe regularmente, es decir, el sueldo o salario. Pero también puede ser un alquiler o dividendos, es decir, esos beneficios de las inversiones, etc. Y en cambio la riqueza es el valor total de los activos que posee una persona. Una propiedad, inversión, ahorros, etc. La renta se consigue a lo largo del tiempo y la riqueza es como una foto del instante de lo que tienes en total. Es como tu almacén de cosas. Esa es la riqueza. Bien, pues mediante la planificación de la actividad económica general se estimula el crecimiento de la renta y riqueza y también al mismo tiempo su más justa distribución, es decir, que no haya desigualdades, que ese crecimiento no sea desigual por zonas ni por sectores, sino que sea justa, que haya igualdad. Igualdad relativa. Bien. 131.2. El gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin, se constituirá un consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. Así que ahora sí, el gobierno entra en juego. El gobierno. ¿Y qué hace? Proyectos de planificación. Para no liaros con Estado y gobierno, entre el apartado anterior y el actual, asociad el gobierno con proyectos de ley. Ya sabéis, y hemos estudiado, que los gobiernos hacen proyectos de ley. Por tanto, aquí
hacen proyectos. La palabra proyecto coincide. Proyectos de planificación. No caigáis en que el Estado elaborará los proyectos de planificación. Lo hace el gobierno. Ahora bien, ya sabemos que gobierno y Estado son conceptos muy parecidos. Pero en las preguntas tipo test hay que responder con exactitud, una exagerada exactitud. Pues bien, el gobierno elabora proyectos de planificación. ¿Y qué son? Pues son iniciativas que buscan abordar desafíos o metas específicas en ciertas áreas como economía, educación, salud, etc. Es decir, estos proyectos incluyen una serie de políticas, según el gobierno que esté, programas o inversiones para lograr objetivos. Por ejemplo, para mejorar la infraestructura del transporte o invertir en energías renovables. Bien, pues estos proyectos de planificación, ¿cómo lo hacen? ¿Quién les ayuda? Las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas les dan una previsión al gobierno para elaborar estos proyectos de planificación. Y también ayudarán, además de las comunidades autónomas, sindicatos, asesorando y colaborando. Pero también ayudarán a estos proyectos de planificación ciertas organizaciones, que son profesionales, empresariales y económicas. Es decir, como unos grupos de intereses, cada organización con su interés, por ejemplo, una organización profesional con el interés de su profesión, una empresarial con el interés de su empresa y otra económica con el interés de su sector económico. Y para ello, para hacer todo esto, esta elaboración por parte del gobierno de los proyectos de planificación, mediante la ayuda de las comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones, para todo ello se constituye un consejo, que la Constitución no especifica nada más. Se llama consejo, cuya composición y funciones, es decir, por quién está compuesto, cómo se elige y qué competencias tiene, se desarrollan por ley. No especifica nada más la Constitución, así que no nos comamos más la cabeza. Así que sin más queda analizado el 131, importante que el Estado, apartado 1, podrá planificar la actividad económica general para que, en definitiva, no haya desequilibrios por ningún lado, desequilibrios económicos. Y en el apartado 2, el gobierno elabora proyectos de planificación con una ayuda de una serie de agentes, y para ello se crea por ley un consejo, cuya composición y funciones están en esa ley. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 132. Un saludo.